aprendizaje, de resultados de aprendizaje de los niños que realizó UNESCO América Latina a finales de los 90, el año 97, 98, en que comparó a varios países de América Latina en lenguaje y matemática, en tercero y cuarto básico, y obtuvo unos resultados en los cuales Cuba destacaba por lejos sobre el resto de los países de América Latina. Chile, Argentina, Brasil estábamos por ahí peleándonos el segundo lugar, pero era tan lejos de Cuba que el segundo lugar no tenía ningún valor. Así que lo más destacable de ese estudio fue: Cuba es una excepción en América Latina, una excepción que, si uno se toma en serio esos datos, debiera ser comparable a los mejores sistemas educativos del mundo, así evaluados por PISA o TIMSS. Si uno hace más o menos el traslado de los datos, lo que dicen, Cuba es como un top mundial, si es que aplicara TIMSS o PISA. Bueno, entonces todo el mundo comenzó a mirar qué pasa en Cuba, y hubo un gran interés en Cuba y grandes misiones de estudio a Cuba. A finales de los 90 entonces y principios de los 2000, el campo de la política, de la investigación, descubrió a Cuba y comenzó a tener interés en Cuba, y entonces empezamos a ver papers y estudios sobre Cuba. Esa historia corta no le hace mérito a nuestro autor, porque Martín Carnoy es de los pocos grandes académicos que había estudiado Cuba antes de la prueba de la UNESCO, y ya tenía sus publicaciones y ya nos había llamado la atención sobre Cuba. De manera que estamos ante un investigador que tiene la autoridad para usar esos datos nuevos, pero para mirarlos en contraste con su experiencia y su conocimiento profundo de este país tan excepcional que es Cuba en tantos aspectos. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se hace Martín y su equipo? Bueno, la pregunta es: ¿por qué a Cuba le va tan bien? ¿En qué consiste la gran ventaja? Y para responderse la pregunta, nos utilizan de caso, ya lo dije. Chile y Brasil somos dos casos por los cuales contrasta este análisis, salvo en alguna pequeña sección del libro en que entran otros países a jugar también este juego de análisis comparado, pero es básicamente un estudio que compara Chile, Brasil versus Cuba. Y lo hace de un modo bastante interesante. Voy a decir algo más sobre eso, pero para darle un resumen a los que no han tenido la ocasión de mirar el libro, porque analiza primero, con el conocimiento secundario, ¿verdad?, que los autores tienen, la estructura de los sistemas escolares y sus vínculos con la sociedad. Nos dicen algo sobre el modo de ser de estas tres distintas sociedades y su vinculación con el sistema escolar. Primer nivel, entonces, cómo se organiza el sistema escolar y sus vínculos con su sociedad. Después hay un estudio de observación de aulas, y a partir de esa observación de aulas nos cuentan un poco sobre las escuelas y sobre las aulas, sobre la didáctica, sobre la pedagogía, sobre cómo se trabaja en la sala de clases. Y finalmente hay también un estudio econométrico, estadístico, de análisis que intenta identificar factores explicativos de esa ventaja cubana. Entonces, no es solo una aproximación interesante porque mira los niveles nacional, sistema escolar, escuela y aula, sino que además lo hace con un instrumental metodológico variado: fuentes secundarias, entrevistas a autoridades, entrevistas... Bienvenido de nuevo, muchas gracias, y la palabra es suya. Muchas gracias, Cristian. Quiero agradecer la invitación a CEPE por esta oportunidad que me dan de escolar. La pregunta es potente y abordada en esta obra. Personalmente, aquí me surge la inquietud provocada por esta obra de saber cómo este análisis, este concepto, cómo se expresa en otras realidades exitosas. Por ejemplo, el caso de Finlandia y Singapur, que también tienen éxito en su sistema educacional. ¿Cómo se expresa en esos países el capital social aportado por el Estado? La pregunta reviste interés, pienso, no solo por el éxito que dichos países tienen, sino principalmente por el camino tan distinto que han seguido en la construcción de su sistema educativo. La primera, con una tradición religiosa y comunitaria centenaria, que posiblemente es la fuente de parte importante de este capital proveído por el Estado. Y la segunda, como resultado de una elaboración deliberada, partiendo desde cero y en solo 4 décadas, evocando la experiencia cubana. Un segundo punto que trae este libro a la discusión tiene que ver con la generación de evidencia empírica para la formulación de políticas educacionales nacionales.
Desde los primeros estudios internacionales de logros escolares en matemática, lectura, ciencia, a partir de los 80 e intensificados en los 90, se han sucedido una serie de nuevas investigaciones empíricas, las comparaciones entre países, con el manifiesto objetivo de intentar explicar las causas de los éxitos escolares. Este libro es un ejemplo de estas investigaciones, que en Chile aparece casi simultáneamente con un estudio comparativo que se ha publicado recientemente sobre la enseñanza de la matemática de profesores de la matemática en China y Estados Unidos, que pretende explicar los éxitos chinos y los malos resultados norteamericanos en términos de las capacidades en matemática escolar de los profesores. En el libro de Carnoy, que hoy se lanza, en el estudio comparativo que se presenta, se pone en juego alineado por primera vez 3 niveles de análisis. Primero, los efectos generales de la familia en la enseñanza y la inversión escolar. Segundo, los sistemas de organización escolar y sus vínculos con la enseñanza y el aprendizaje en las aulas. Y tercero, las clases de matemática en tercero básico. Desde lo macro a lo micro, teniendo en cuenta que la calidad del sistema educativo depende fundamentalmente de la experiencia de los estudiantes en el aula. Y que lo que pasa en el aula está determinado por los otros 2 niveles superiores. La disponibilidad de evidencia empírica que alimenta la discusión de política es crucial en cualquier país. Y lo es ciertamente en el nuestro, especialmente cuando nos encontramos frente a la necesidad de generar políticas públicas para mejorar nuestra educación. En un país donde en demasiadas ocasiones la definición de política ha estado empujada por urgencia, empujada por voluntades, a veces individuales, generando realidades que no resisten el consenso técnico ni el paso del tiempo. La evidencia internacional comparada que ofrece esta obra es fuente de información en la búsqueda de las causas por las cuales estudiantes en ciertas aulas, en ciertas escuelas y en ciertos lugares del mundo obtienen mejores resultados. Estas evidencias deben guiarnos en la búsqueda de políticas públicas robustas que superen la prueba técnica y que tengan la fortaleza de perdurar en el tiempo. Y me acerco a un tercer elemento que presenta este libro, que concita mi atención y que tiene que ver con el profesor en su formación y en el aula. Aquí hay 2 puntos centrales de la comparación entre los profesores chilenos y cubanos, con mis excusas para los hermanos brasileños que pueden estar presentes, que no los voy a incorporar en la discusión. El desafío, como ya se dijo, es comprender por qué pareciera que los estudiantes en algunas aulas, en algunas escuelas, en ciertos países, aprenden más en un año escolar que otros en situaciones distintas. Desafío que tiene interés, a mi juicio, no tanto por las teorías y modelos que ponen en juego, sino principalmente por las enseñanzas prácticas que podemos obtener para mejorar nuestra educación. Voy a partir con los grados insensatos de autonomía observados por el autor en nuestro país, curiosamente en los 2 extremos de la cadena docente. En Chile, las universidades gozan de total autonomía. Yo diría de una autonomía extrema al momento de formar profesores. En Chile, las universidades, en su tarea de formar profesores, pueden prescindir del currículum, pueden prescindir de los conocimientos disciplinarios que implica dicho currículum, y pueden disponen, en palabras del autor, de una buena dosis de teoría de la enseñanza, desarrollo curricular, sociología de la educación y de psicología infantil. Pero vamos a la otra punta de la cadena. En Chile está instalada la cultura que se expresa en palabras de un representante como, comillas, la sala de clases es el santuario del profesor. Allí el profesor debe gozar de total independencia. En ambos casos, una mal entendida autonomía y libertad distorsiona completamente los objetivos y responsabilidades de actores clave. En contraste, en el caso de los profesores en Cuba, lo aprendemos de este estudio, estos son considerados los profesores profesionales, por lo tanto, tienen la responsabilidad de impartir el programa nacional, pero su profesionalismo no los vuelve autónomos a expensas del aprendizaje de los alumnos. Similar afirmación se puede hacer sobre el sistema de formación de profesores. Un cuarto tema relevante y que surge también en esta obra. Segundo punto, ¿qué están haciendo los alumnos durante la clase? El 41% del tiempo los niños en Cuba están realizando actividades individuales.
mientras que el 7% lo hace en Chile y el 23% en Brasil. De manera complementaria, el 35% del tiempo los niños chilenos están trabajando en grupo, mientras solo el 11% de los niños cubanos lo hacen. Otro punto, el 8% del tiempo es dedicado a transiciones, ¿cierto?, de interrupciones, en el caso de Chile el 8%, mientras que en Cuba dicho tiempo se reduce al 5%. Y en cuanto a preguntas-respuestas, llama la atención que en Cuba el tiempo dedicado a preguntas y respuestas individuales, ante todo el curso, pero individuales, duplica al de Chile. Y que el tiempo de preguntas colectivas, contestadas a coro, es casi 6 veces mayor en Chile que en Cuba. Otro punto que me parece interesante, el grado de implicación de los alumnos en la clase. Solo en las escuelas cubanas analizadas, el grado de involucramiento del alumno y la participación en la clase se mantiene en el nivel 3,5 de una escala de 1 a 4, incluso aumentando al final de la clase. Mientras que el nivel alcanza, el nivel en el caso de Chile alcanza un 3, de 1 a 4, pero decayendo al final. Y finalmente, el nivel de exigencia cognitiva en la clase, un poco el tema que les hablé un poco hace un momento, en una escala de 1 a 4 alcanza 2,8 en Chile, mientras que en Cuba es del 2,9. No, tampoco es la escuela estudiada llega a un nivel tan alto. Retomando uno de los temas discutidos arriba, la necesidad de vincular la formación del profesor con el programa escolar que deberá impartir, sin pretender ser el primero en reconocer que la formación pobre del profesorado es un obstáculo para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y que la autonomía de que gozan las universidades es la cuestión más evidente del problema. El autor pone de manifiesto dos aspectos que surgen de la comparación del sistema existente en Chile y Brasil frente al sistema cubano en relación con la autonomía. El primero tiene que ver con los énfasis que ponen las facultades universitarias de Chile y Brasil en la superioridad de la teoría por encima de la mejor práctica para los estudiantes de pedagogía. Y el segundo se refiere a la ausencia de un correcto control de calidad en los títulos que otorgan las instituciones formadoras de profesores. Sin duda, este libro nos ayuda a reflexionar sobre nuestra realidad y sobre el camino que debemos encontrar. Y quiero agradecer a todos ustedes de venir y a Cristian y Patricio de dar tantos comentarios buenos al libro. Estoy de acuerdo con todos los comentarios. Y quiero también reconocer un gran educador cubano que me ayudó mucho en este estudio, Héctor Valdés, que está aquí con nosotros y trabaja en UNESCO aquí en Santiago ahora. Es el jefe fue el jefe del nuevo estudio que fue el IESE, ahora es el CERCE, 2007, que confirmó completamente los resultados de 97 con, en este caso, el cuarto año, el cuarto grado y el sexto grado. Y Cuba resultó también muy alto y yo creo que no hay duda que no sé si Cuba está entre los mejores del mundo, pero está mucho mejor en términos de desempeño de los niños que en América Latina, y debemos saber por qué. Es un país latinoamericano, no se puede decir que es un país que tiene muchos más recursos que Chile o Brasil para montar un sistema educativo tanto mejor con simplemente que tiene más recursos, y de hecho Cristian Beley tiene completamente razón que no se puede explicar
estas diferencias simplemente por diferencias de clase social, aunque los padres cubanos son en promedio más educados que el resto de la América Latina a causa de un sistema que funciona desde años para educar muy bien. En términos de años de educación no explica mucho esta diferencia, esto todo seguro. Y de veras, esto fue la razón que para el estudio de tratar de entrar más en el sistema y en la aula para ver por qué estas medidas tradicionales de la diferencia de clase social, etc., no pueden explicar esta diferencia. Esto fue nuestra razón, y debo decir que en cierta forma el estudio es muy crudo en términos de tenemos nada más 10 a 12 aulas, no son muchos puntos, pero debo decir, yo no soy experto en enseñar matemática, pero sabe que cuando se ve un pato, se puede identificar el pato. Cuando se entra a una aula cubana, puede ver inmediatamente que es diferente que una aula chilena promedia o una aula brasileña promedia. Yo no digo que no hay aulas en Chile y en Brasil que son excelentes, con profesores excelentes, pero digo que el niño promedio en el tercer grado en Cuba recibe una educación que es muy diferente que el niño promedio en Chile y en Brasil y en el resto de América Latina. Y la pregunta es ¿por qué Chile y Brasil, con toda su riqueza, no pueden producir la misma educación? Y yo creo que es la pregunta que Chile y Brasil, todos los ciudadanos deben preguntar. Y nosotros tratamos de poner ciertas hipótesis. Yo no puedo decir que yo puedo probar que estas cosas son la causa de la diferencia en una forma estadísticamente sofisticada. Pero se puede identificar ciertas cosas. Es seguro que Cuba durante años y todavía tiene una gran ventaja. No tiene un mercado laboral capitalista. Por eso los salarios de gente no son muy diferentes, no importa qué hacen. Y esto es un país, y hay muchas desventajas de tener este tipo de mercado laboral. Pero en todo caso, en términos de proveer servicios públicos, tiene una gran ventaja, porque se puede atraer gente en servicios medicales y de salud, servicios educacionales que no se puede atraer en otros países porque no se puede pagar los salarios necesarios, no se quiere pagar los salarios necesarios para atraer a esta gente. En el mercado laboral capitalista hay que pagar para atraer a la gente. Los educadores se quejan conmigo que dicen, no, la gente enseña no para dinero, etc. Ok. Pero el hecho es que es un factor. Si se paga muy poco, va a atraer gente que no, por varias razones, no están trabajando en cosas que pagan más. ¿Qué son esta gente? Sabemos que al menos su desempeño en las pruebas de universidad son más bajas. En Cuba esto no es el caso. La gente que entra hasta moneda tienen problemas en ciertas provincias por el turismo, pero en general atrae gente que quieren enseñar, porque el salario es igual, si enseña o hacer
hacen otra cosa. Por eso quieren enseñar, y el sistema rechaza a la gente que no puede aprender a enseñar bien. Y el costo de ser rechazado no es de tener desempleo, pero hacer otra cosa. Yo creo que hay muy poca. Héctor tiene mejor idea del porcentaje, pero mi impresión es que tratan de no tener pérdidas en las aulas, que tratan de enseñar a los nuevos maestros de enseñar bien. Y como observamos, la formación de los maestros es mucho mejor. ¿Por qué? No porque la gente es más inteligente en Cuba que en Chile o Brasil, pero enseñan cómo enseñar. Yo sé que hemos entrevistado muchos con Cristian en 2003 en muchas universidades, en muchas facultades de educación en universidades aquí. Y las universidades controlan lo que se enseña a los nuevos maestros. Y malfortunadamente no enseñan cómo enseñar. En Cuba el Estado controla directamente lo que pasa en las universidades pedagógicas y todo el mundo recibe más o menos la misma educación, pero es muy clara el objetivo, muy claro el objetivo de esta facultad, es de producir buenos maestros. Es muy lógico. Tienen que saber enseñar el currículum nacional. Brasil tiene una desventaja que no tiene Chile, que no tiene un currículum nacional. Es aún peor. Tienen en el mismo estado, a nivel de primaria, tienen sistemas municipales y estatales en el mismo estado, al lado, uno de otro, tienen gerencia diferente y pueden escoger libros diferentes y tienen posiblemente currículum diferente. Las escuelas normales, las facultades de educación en universidades no tienen idea qué es exactamente el currículum que tienen que enseñar. Chile tiene la ventaja que saben cuál es el currículum nacional. Es central. Y con todo eso no enseñan a los maestros de cómo enseñar ese currículum. Y la mejor forma de enseñarlo, y una vez que entran a la escuela, trabajan solos. En la mayoría de casos. No hay apoyo. Esto es más o menos igual a Estados Unidos, debo decir. Es el mismo sistema. Universidades en control, estándares muy mínimos en estas universidades por el Estado, mínimos, no exigentes. Y hay nuevos estudios ahora, que incluye Chile, que muestran que los conocimientos de matemática, de contenido y de contenido pedagógico en Chile son muy, muy bajos comparado con otros países. Ok. Sabemos que el proceso educativo es muy complejo. Es una cosa que descubrí en este libro y después en Panamá y Costa Rica, haciendo cosas un poco más, digamos, más allá en términos de medir estas cosas, y ahora en Sudáfrica y Botsuana aún más allá, con vídeos, con pruebas, con una prueba inicial y al fin de año para valor agregado y todo eso. Y debo decir que este proceso complejo de descubrir exactamente por qué
un sistema mejor que otro es difícil. Pero en este caso en Cuba es tan diferente, es el valor de hacer estudios comparativos, que yo creo que es muy difícil evitar las conclusiones. Y las conclusiones son en cierta forma obvias, y el caso chileno es casi chistoso, porque nosotros tenemos esta misma ideología ahora en Estados Unidos, que es interesante cómo la gente quiere evitar el obvio. Es interesante. La ideología hace ciegos de inteligentes. Si yo creo, como ex Chicago Boy, yo conozco esa ideología muy, muy bien. Si yo creo que el Estado es malo, inherentemente malo, debo añadir algo. Esta filosofía viene de los años 20 de Austria. Hayek, hay 2 o 3 más. Estas son las raíces de esta idea, que el Estado es inherentemente malo, porque el Estado, esto es la idea de ellos, si el Estado interviene, se hace fascista, automáticamente. Esto fue la experiencia de Austria. Si el Estado es ya metido en todo eso, se hace fascista. Es interesante ahora que los oponentes de Obama constantemente no solamente dicen que es socialista, dicen que es nazi. Es muy interesante porque esta gente no sabe las raíces de todo eso, pero en cierta forma reflejan las raíces de Hayek y todo eso, la experiencia de ellos. Y esta ideología simplemente rechaza la idea que el Estado debe ser responsable para la educación. Y en Chile hace la familia, da toda la responsabilidad a la familia de escoger bien con la información, y si no lo hace, es su problema. Es una forma que el Estado puede decir a los padres de familia: si ustedes si ustedes consumen mal, perdón, pero no es nuestra responsabilidad que ustedes no pueden escoger bien la escuela. Aunque de veras en Chile, aún las mejores escuelas tienen un rendimiento o un desempeño que es más o menos al nivel promedio de Canadá. Yo digo las mejores escuelas, pagadas. Por eso, todo el sistema es a un nivel bajo. No solamente las escuelas municipales, aún las mejores escuelas son mucho más bajos que el promedio de los países mejores, no súper mejores, pero mejores del mundo desarrollado. Y no se puede decir que esta gente falta de padres educados o de dinero, porque son gente con suficiente dinero para pagar estas escuelas pagadas. Pero por eso el Estado no quiere tomar responsabilidad para eso. Y sin eso, yo digo que nunca van a tener un sistema bueno. Imposible. Si el Estado no toma responsabilidad para formar buenos maestros, el sistema privado no va a hacerlo. Las universidades autónomas no van a hacerlo. Ustedes van a esperar hasta el 2050 para tener más o menos competentes maestros. Tenemos la tecnología para formar buenos maestros, sabemos cómo hacerlo, pero el Estado debe hacerlo. Simplemente.
Perdón, pero no hay respuesta en mi país y aquí. Y la prueba para eso es Finlandia, Corea, Taiwán, Singapur y Cuba. No es comunismo, es un Estado competente que toma responsabilidad para la buena educación. No es el Estado socialista, el Estado competente que toma la responsabilidad para eso, para estos niños. Naturalmente, esto ayuda a los niños, como dices, de peores condiciones socioeconómicos, lo más. ¿Por qué? Porque en cada sociedad tenemos buenos maestros. Simplemente son buenos, aún con mala formación. Pero estos maestros mueven o vienen de lugares que ya, los mismos lugares que ya tienen buenas escuelas o escuela con niños de clase socioeconómico más alto. ¿Ok? En general, hay buenos maestros también en escuelas de baja clase socioeconómica, pero son más raros. Por eso la sociedad debe producir muchos buenos maestros para llegar a las escuelas de menor posibilidad socioeconómica. Muchos. Debe elevar todo el nivel del maestro para asegurar a todos de tener esto. La segunda cosa es que el Estado debe asegurar a todas las familias un nivel de servicios de salud, de seguridad contra violencia, que es tan alto que estos niños tienen las mismas condiciones, la misma capital social que los niños de clase media alta. Sin esto, la escuela es muy difícil enseñar a los niños. Y esto es todo posible, todo posible. No hay que tener un Estado socialista, ni fascista, ni taiwanista. Cualquier sociedad puede hacer esto. Pero hay que confiar en el Estado. Yo no entiendo una cosa, que Chile es conocido con el país latinoamericano con el Estado más competente, pero rechaza la idea de tomar responsabilidad. Es la paradoja aquí. Okay, es el Estado medio alemán, ¿no? Conocido, influencia de Alemania. Como dijeron, esto incluye la supervisión. Yo no quiero decir que hay que agarrar a los profesores, de forzarles a trabajar extra horas. No, hay que apoyar a los profesores, hay que apoyar a los profesores con una dirección que les ayuda a hacer bien. En este caso, yo creo que Cuba tiene una ventaja muy grande, porque también los directores son bien supervisados para el municipio y eventualmente para el Ministerio de Educación. Pero no se puede decir que, nuevamente la gente me dice, oh, Cuba es un país muy pequeño, pero Chile no es tan grande tampoco. Brasil es otro caso, Brasil es muy diversificado, etc. Se puede decir, pero el estado de São Paulo, que es más o menos el tamaño de California en términos de población, tiene, no sé, 38 millones o algo como eso, es mucho más complejo. Pero yo creo que es posible en California, en São Paulo también, hacerlo bien. Corea es muy grande, Taiwán no es pequeño. Okay. Finalmente, yo creo que hay una cosa en el libro que yo creo que ustedes no han discutido un poco. Esto fue mi, digamos,
debate interno personal sobre mucha crítica que dicen que en sociedades como Singapur o en Cuba, que hay un cierto control de Estado sobre los adultos, mucho control del Estado sobre el comportamiento de adultos. Y yo creo que eso es cierto. Pero yo creo al mismo tiempo que tomar responsabilidad para la salud y la educación y los derechos de los niños no es contra la idea de proteger los derechos individuales de adultos, porque en este caso voy a citar un gran liberal, John Stuart Mill. Yo no sé si ustedes saben esto, pero hay que leer otra vez un libro que se llama en inglés On Liberty. On Liberty para la libertad, sobre la libertad. Y él dice, al fin, él fue contra el Estado en educación, como no quería que el Estado maneja o financia la educación, pero dijo que el Estado tiene el derecho de prevenir ¿cómo se dice? De casarse entre gente que no podían pagar para la educación de sus niños. Si no podías mostrar que tienes el dinero para pagar para la educación privada de sus niños, no tienes el derecho de casarse. ¿Por qué? Porque todo el sistema fue que el Estado no puede intervenir en los derechos individuales, excepto en el caso que hay daño a alguien por su acción, la acción del individual. Y él quería mostrar que si los padres no dan la educación a los niños, esto consiste es un daño para el niño, un daño al niño. Por eso, si no pueden pagar la educación, es contra los derechos del niño. ¿Ok? El gran liberal. ¿Ok? Un héroe a la derecha chilena. Hay que tomar este libro, no el libro rojo de Mao, pero el libro de John Stuart Mill. Es decir, este hombre dice que si el Estado no da una educación buena a cada niño, esto es contra los derechos de los niños. Y Cuba ha hecho esto. Cuba protege a los niños y da los derechos a los niños. Y esto es la base de la idea de la moralidad de su posición. Y cualquier Estado que toma esta responsabilidad puede hacerlo. Puede hacerlo. Es voluntad, no son... cuestan dinero, pero la idea que la competición del mercado va a resolver el problema, los datos muestran que esto no funciona. No funciona. Y después de años de insistir que el mercado va a resolver todo eso, no hay ninguna evidencia que eso es resultado. Al otro lado, todos los estados, Finlandia, hay muchos casos que toman la responsabilidad de dar una educación buena a los niños, lo hacen. Finlandia también. Finlandia ha
Finlandia interviene directamente en muchos casos para ayudar a la gente de superar problemas. Por ejemplo, en 1990 perdieron 20% de sus exportaciones, tuvieron un bajo de Producto Bruto Interno por cápita de, no sé, 7%, algo, 10%, uno o 2 años. Y en el este del país, cerca de la frontera de Rusia, fue un desastre económico. Y ellos intervinieron directamente, pusieron máquinas computadoras en estos pequeños pueblos cerca de la frontera, ayudaron a la gente de crear nuevos negocios con financiamiento del Estado, etc. Intervención directa. ¿Ok? Yo creo que estamos en un momento histórico en que yo creo que aún en Estados Unidos 50-70% del país, de la población, se da cuenta que sin un Estado que regula, interviene, protege a la gente y malfortunadamente no entienden todavía sobre la educación, pero eventualmente van a entenderlo, que al menos salud, que es necesario la intervención del Estado para el progreso en este siglo. Fin del liberalismo, puro liberalismo, no soy contra del mercado, no. Y la libertad individual, soy campeón de eso. Pero los niños tienen el derecho para el futuro, todos los niños, del apoyo colectivo de la sociedad. Y esto más o menos es el mensaje de este libro. Yo estoy de acuerdo que los métodos empíricos son muy crudos, pero las ideas son, yo creo, potentes. Gracias por todo.